La mentira silenciosa. Podemos mentir sin pronunciar una palabra o sin decir algo que no es cierto. Cuando a alguien se le acusa falsamente o se dice algo inexacto que podría corregirse con facilidad y permanecemos callados sin ofrecer una evidencia de lo contrario, somos culpables de pecar. A veces puede venirnos bien permitir que corra un rumor equivocado o una información exagerada. Nuestro silencio queda entonces como una afirmación o como indicación de que no poseemos ninguna información que lo contradiga. Nuestro silencio habla con mucha elocuencia, pero el engaño del silencio puede ser una mentira. Quizá es igual de engañoso permanecer en silencio cuando se discute un asunto que requiere una clara apología moral cristiana. Hay una gran cantidad de personas a las que les intimida lo políticamente correcto y cuando, por ejemplo, se exaltan las virtudes de las prácticas homosexuales y se denigra el valor de los matrimonios de larga duración, es muy fácil salirse de la discusión callando simplemente. Pero el silencio puede implicar estar de acuerdo. De manera similar, permanecer callado cuando se debate la naturaleza de Cristo y su cruz puede, de hecho, ser un falso testimonio cuando tenemos la oportunidad de mantener la verdad con firmeza. La presencia de Pedro en el patio durante el juicio de Jesús venía a decir que no tenía nada que ver con el hombre que estaba siendo juzgado. Su silencioso engaño se vio forzado a convertirse en negación abierta cuando su conversación le traicionó. Mateo 26, versículos del 69 al 75. Mentiras santas. La forma más grave de romper el 9º mandamiento debe ser por fuerza el testimonio falso en el contexto de la adoración. El honor mismo de Dios está implicado. Hablamos del asunto en el capítulo 5, cuando considerábamos el 3er mandamiento, pero podemos tocarlo aquí brevemente. En el Antiguo Testamento hay muchas advertencias contra los que afirman hablar en nombre de Dios, cuando en realidad Dios no ha hablado. Dios nunca dice que los falsos profetas estén equivocados. Los llama mentirosos. Un ejemplo de esto lo vemos en Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentiras. Mi pueblo así lo quiso. De nuevo, en el capítulo 27:15, ellos profetizan falsamente en mi nombre. En el libro de Jeremías, el profeta advierte contra las mentiras de estos profetas. En Zacarías 13:3, Dios juzga muy severamente a los profetas que profetizan mentiras. No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Bien intencionadamente o no, profetizar mentiras podía castigarse con la muerte. Jeremías 14, 13 al 16. Jeremías 28, 16, 17, Zacarías 13, 3. Dios condena la mentira espiritual de forma mucho más severa que ninguna otra clase de mentira. De la misma manera, aquellos que se declaran maestros de los demás serán juzgados de una manera mucho más estricta. Santiago 3:1. Esta es la era de lo absolutamente instantáneo y no contentos con la tarea de aplicar la revelación de la Escritura de Dios a las cuestiones de nuestros días, hay muchos que quieren profecías nuevas e inmediatas. Algunas se dan en primera persona, como si fuera Dios mismo el que está hablando. Gran parte de todo ello es falso, y eso resulta muy grave porque se enfrenta a la condena de este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Una cosa es dar nuestra opinión sobre los acontecimientos venideros y otra muy diferente reivindicar una autoridad divina para nuestra imaginación. En la historia de Job hay una advertencia muy seria contra el falso consejo. Como respuesta a su dolor, 3 amigos suyos se le acercaron para darle consejo pastoral. Lo trataron psicológica, emocional y teológicamente, y ninguno dio en el blanco. Job, sabiendo que su caso había recibido un diagnóstico completamente equivocado, los despidió reprobándolos de la siguiente forma: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Job 13:4. Aquellos que ofrecen consejo deberían saber que a veces callar, por ejemplo, es de sabios. Dar un diagnóstico equivocado de un caso o aplicar erróneamente la palabra de Dios puede ser dar falso testimonio. Los testimonios cristianos quebrantan este mandamiento más a menudo de lo que pensamos. Aquellos que añaden a su historia un poco por allí y otro poco por allá para hacer más emocionante lo que de otra forma ellos creerían un testimonio insulso, no le hacen ningún favor a los demás ni a ellos mismos, puesto que Dios no puede reconocer una mentira. Es increíble lo mal que podemos aparecer bajo la falsa idea de que una pequeña mentira honrará a Dios. El domingo es el día para mentir. El pecado de Ananías y Zafira fue dar falso testimonio al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Ese también es un peligro real para nosotros. Podemos fingir ante los demás una espiritualidad que en realidad no poseemos, pero también podemos fingir ante Dios. Podemos aparentar una mentira, orar una mentira y prometer una mentira. Se ha dicho sabiamente que los cristianos no dicen mentiras, simplemente las cantan en sus himnos. Podemos orar mentiras con oraciones bellísimas que no tienen nada que ver con la realidad de nuestras vidas. Podemos decir mentiras cuando aparentamos que todo va bien, cuando no es así. Jefté hizo ante Dios una promesa a la ligera. En un fugaz momento de celo espiritual prometió: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Palabras muy emotivas, de gran sentimiento espiritual. Pero la que salió a recibirle a su regreso fue su propia hija. Si lo hubiera pensado más detenidamente, Jefté habría llegado a la conclusión de que era muy probable que fuera alguien de su propia casa el que cumpliría su promesa, y eso la convertiría en una promesa que no se podía cumplir al pie de la letra. Salomón nos advierte de eso. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Quizá el comentario más importante sobre gran parte de la vida de la Iglesia y la adoración de hoy se encuentra en la siguiente frase del Rey: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Job, cuya sensible conciencia le hizo un hombre sin igual ante los ojos de Dios, podía implorar por su causa ante su hacedor, atreviéndose a decir: ved si digo mentira delante de vosotros. Job 6:28.